Desde la tierra dulce, ardorosa y fecunda, picoso como la piña y tieso como la caña. El pilluelín más pilluelín de todos los pilluelines del mundo mundial pilluelinesco te trae, para la diversión de toda la familia, el podcast de Nelson. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes, noches, no sé la hora que estén ustedes viendo el video, pero para mí es un gusto seguir con ustedes en este segmento que nos está yendo súper bien, que estamos teniendo invitados súper especiales, que está calando en la gente, que podemos conocer a personas, su historia, que valoramos ese tipo de cosas. Hoy con una invitada súper especial. Fue la primera asambleísta nacional trans, defensora de los derechos humanos y de la comunidad LGBT. También fue asesora de salud pública, presidente de la Asociación Silueta X, psicóloga, creadora de la primera Cámara de Comercio LGBT y también directora nacional de la Federación de Organizaciones LGBT. Señoras y señores, Dayan Rodríguez. ¿Qué tal, Dayan? ¿Cómo estás? Qué buena bienvenida. Eso para que vean. Dayan como la Wonder Woman, Dayan, así. Yo creo que sí. ¿Te consideras una heroína dentro de lo que tú has logrado? Yo creo que más la gente puede calificar eso, yo no, pero lo que sí puedo destacar es que trato de no dejar espacios donde la población LGBT no está. Entonces, de hecho, en esa introducción que acabas de hacer, está, por ejemplo, mi activismo político, activismo corporativo, activismo académico, activismo incluso desde las ciencias. Entonces, siempre trato de donde no hay visibilidad o hay un espacio en donde no estamos presentes, estar allí. Entonces si es una lucha, eso, y si es un acto, Dayan, en esta época, en estos tiempos, es un acto heroico, perdóname. Ay, gracias. Sí. Es que es así. Y creo que hay que valorarlo muchísimo, porque hay que ser valiente. Yo creo que hay que ser valiente. Yo quisiera que con este podcast la gente que nos está viendo también sienta eso. ¿Sientes que tu lucha sí está avanzando? ¿Hay pasos firmes? Claro, o sea, si nosotros vemos el proceso hace unos 10, 15 años, yo creo que es obvio, o sea, hay un cambio obviamente lento, pero es estructural, que va poco a poco a partir de las luchas que se van logrando dentro del país, a través de los procesos que se van visibilizando. El tema de la Cámara, si bien es cierto, no está relacionado con derechos humanos, está relacionado con inclusión en comercio, turismo e inversiones de la diversidad, que a veces en otros espacios, que sí existen cámaras en el país, de repente no lo toman en cuenta. Pero ese es un punto y eso es lo que me llamaba mucho la atención, Dayan. Yo decía, dentro de todo lo que estábamos haciendo, yo decía, pero ¿por qué crear una cámara? O sea, el hecho de crear una cámara para ustedes no significa seguir marcando eso de la discriminación. Tú en un proceso de cambios comportamental o estructural dentro de una sociedad debes de crear lamentablemente acciones afirmativas. Y la creación de la Cámara en un instante como lo estamos viviendo en el país es una acción afirmativa. Así como lo ha sido en su debido momento en el año 2000, si mal no recuerdo, creo que fue 2015, la creación de la federación en su debido momento representaba en ese instante justamente una acción afirmativa. Entonces, estos pasos nos conducen al cambio comportamental, estructural de la sociedad en general. Entonces, obviamente poco a poco, no estoy hablando de a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Entonces, eso es lo que representa. Y de hecho, en un debido momento sí caducan. Es decir, que ya en un determinado tiempo, de repente, ya no es necesario la existencia de una federación LGBT o de una cámara LGBT, porque ya pueden ser considerados en ese momento como algo muy apartheid o muy exclusivo o muy, no sé, que no tiene conexión con el resto del contorno de la sociedad. Pero en este momento, por ejemplo, es complicado. O sea, no poder, el comercio, hablando específicamente de esta Cámara de Comercio, es complicado entrar ustedes a la Cámara general, por decir. No hemos hecho el intento porque la verdad es que hemos notado que era lo que hacía falta en el ámbito corporativo. O sea, en el ámbito corporativo hacía falta un espacio específico que pudiera dar atención al emprendedor LGBT, a las empresas que no están, los dueños no son LGBTs, pero que están con el compromiso de inclusión y diversidad de la población LGBT. Entonces, esas empresas de alguna manera quieren visibilizar o de repente quieren
vacantes en donde quieren incluir a personas LGBT y a veces es complicado de repente visibilizar eso. Y a eso se dedica la Cámara, qué bien, entre qué las bien. miles de cosas que hace. Uh-huh. Qué bacán, qué chévere, porque eso es entrar dentro de esta, no sé si llamarlo equiparación, pero creo que es necesario, como tú dices, Dayan, reparar, porque es cierto, han sido ustedes golpeados, maltratados. ¿Sientes que aún no se hace justicia a la comunidad? De hecho, o sea, como lo mencioné, querido Nelson, o sea, una cosa es lo que se hace, la acción afirmativa para el cambio del contorno y el contexto local, pero también hay que entender que al mismo momento están ocurriendo cosas horribles. Así O es. sea, si nosotros nos damos cuenta a nivel general, no hablemos de población LGBT, cómo está la situación de la seguridad es espantosa. Y eso también ha afectado a nuestras poblaciones. Si anteriormente asesinaban entre 15 o tantas personas, esa cantidad se ha duplicado debido justamente a la inseguridad. Entonces, lo peor, que quizás recién el entorno general lo está viviendo, lo que nosotros hemos vivido ya durante años, es que, por ejemplo, están matando a cualquier persona y la justicia no aparece, la policía no llega. Es lo que ustedes Eso es pasaron lo que siempre hemos vivido y hoy nosotros. la gente la siente. Exactamente. Chútica, qué Siempre terrible, lo hemos ¿no? vivido durante todos estos años, no importa los gobiernos, quizás en unos que otros ha sido mejor la situación de seguridad, pero la cuestión es que regularmente nos matan y nadie va preso. Ahora está pasando con todos los ecuatorianos en general. Matan a cualquiera, nadie va preso, nadie busca, todo el mundo está inseguro, sale, te matan, no saben si de repente te van a matar por equivocación. Lo mismo ha pasado con nosotros. Estamos en algún lugar, no sabemos si nos vamos a topar con homofóbicos, si nos van a dar una paliza, o que si vamos a ir a tal lugar no nos van a dejar entrar, o esto que el otro. O sea, esas cuestiones que nosotros las hemos vivido en el día a día, las estamos viviendo el doble, y recién los ecuatorianos, de forma general, por primera vez en mucho tiempo, por lo que yo sé. Uh-huh. Claro, bueno, eso es como un sacudón, ¿no? Como para sentir esa situación. Tú hablabas de no, esperar no encontrarse con un homofóbico. Lamentablemente siguen existiendo homofobia, Dayan. Homofobia y transfobia. Yo creo que homofobia está pasando también, no quiero indicar o dejar de pensar o de creer que todavía las personas gays, las mujeres lésbicas no sufren discriminación, la sufren. Pero hay otro nivel de sufrimiento de discriminación. Por ejemplo, los hombres gays, mujeres lesbianas están en espacios laborales. Las mujeres trans, los hombres trans todavía ni siquiera se nos ve en espacios laborales. Es muy raro, es rarísimo que una mujer trans como yo esté en una institución pública o privada trabajando. Entonces, dentro de las mismas siglas LGBT hay estos desniveles también de acceso a las luchas, sí. Por eso es que a veces de repente unas cuestiones que, por ejemplo, la representatividad del matrimonio no equipara justamente los derechos que la gran mayoría de población trans está pugnando. Por ejemplo, de los asesinatos que nosotros registramos en la Asociación Silueta X, el año pasado 15 fueron en contra de la población LGBT. De estos 15, 5 fueron en contra de hombres gays, sin desmerecer ninguna muerte. Y el resto, las 10, fueron de mujeres trans. Entonces, si nos damos cuenta, la violencia, discriminación y asesinato está duplicado dentro de nuestro sector para nuestras poblaciones, en este caso las mujeres trans. Y no porque yo lo sea, los datos los hablan. Eso te iba a decir, son datos que están. Y miren lo interesante del asunto, ¿no? Que a veces uno no capta o no sabe. Dentro de la misma organización, de la misma comunidad, hay estas diferencias. Es decir, de pronto sí, ok, se acepta o alguien dice, bueno, él es gay, ¿no? Pero en cambio el trans ya entra en otra categoría para estas personas y hace ruido, hace molestia. ¿Te enteraste tú de esta noticia que ocurrió en un bar muy conocido acá? Que estaban bailando. ¿Cómo viste eso? Y perdón que te interrumpa, Jan, pero no tengo mucha información. ¿Eran gays o eran trans? No, eran hombres gays. Eran gays. De hecho, tengo entendido, nosotros sacamos un comunicado desde la federación ahí. Cada cosa para su lugar. La Cámara una cosa, la federación para otra cosa. Entonces, desde la federación se sacó un comunicado en donde justamente se rechazó la situación. Entendemos que uno de ellos era extranjero, de hecho de nacionalidad mexicana, que estaba pasando aquí, yo qué sé, turisteando aquí en Ecuador. Y qué mala racha, ¿no? Si el gobierno o el Estado trata de promover justamente el turismo y llega a suceder esto. O sea, vienen todo tipo de poblaciones acá y por supuesto viene turismo diverso. Entonces se topan con esto en este bar
y lamentablemente lo sacan. O sea, eso es una cosa terrible, o sea, no puede ser posible. Y de hecho está en nuestra Carta Magna, en la Constitución de la República del Ecuador, artículo 11, numeral 2. Nadie puede ser discriminado por orientación sexual o identidad de género. Y estos dos compañeros fueron sacados de la discoteca por su orientación sexual. Ellos si quieren pueden seguir un proceso penal, pero veamos con la justicia que tenemos aquí si eso camina, pero que en todo caso es terrible. Pero ese es un ejemplo. Nosotras, sobre todo las mujeres trans, ni siquiera nos dejarían entrar a la discoteca. Chutica, ¿qué tenemos varias denuncias justamente de que cuando una intenta ir a una discoteca que no está destinada para población LGBT, como en el caso de ellos, ni siquiera nos dejan entrar. Yo la verdad, ya en mi época de ir a lugares así ya ha pasado, yo estoy dedicado a otras cosas, pero sé que es así, sucede. Y esos son los niveles que decía que dentro de las siglas LGBT pasan. O sea, hay compañeros y compañeras que de repente tienen ciertos accesos, sobre todo en temática de orientación sexual, pero que la identidad de género aún está atrás. Decía la noticia que pues ellos no estaban haciendo ningún tipo de espectáculo y que lo que hicieron simplemente fue bailar. Decidieron la pareja bailar como cuando dos mujeres salen a bailar solas, y eso le molestó al dueño, a los propietarios, no sé, que eran dos hombres bailando, ni siquiera haciendo algún show, por decirlo así de una manera. Pero es que también me parece, está totalmente injustificable, porque al final si ellos estaban besando, o sea, ¿qué rayos le interesa a la gente? Claro. O sea, son dos tipos que se aman. Pero no lo estaban haciendo, ¿ah? Sí, pero es que de igual manera, si lo hubiesen hecho, o acaso en estos lugares no encontramos a parejas heterosexuales besándose. Claro. Este es el privilegio del sistema heteropatriarcal, pero discúlpenme, se supone que estamos en un país que reconoce un sinnúmero de derechos que lamentablemente en la realidad, en lo concreto, no funciona. Por ejemplo, en ese caso, si ellos estaban besando, tampoco incluiría una falta de respeto al resto, es decir, porque son pareja, porque son seres humanos. Ustedes luchan también por eso. De hecho, no, el 17 de mayo hicimos el beso diverso en la Plaza San Francisco, en la Plaza Rocafuerte, en la ciudad de Guayaquil. No tiene ningún sentido de ser. Y de hecho, hacemos eso. Y beso diverso se llama justamente porque están parejas de hombres gays, mujeres lesbianas, personas trans besándose. Y algunos comentarios en redes decían, no, pero es que los niños, que no sé qué. Yo soy madre trans. Y en ese sentido estoy educando a mi hija justamente con ese conocimiento de que existen diversas parejas, diversas relaciones, y ella ha nacido en un núcleo familiar de dos personas trans. Entonces, lo que sigue obviamente es una explicación muy clara, parvularia, para una criatura en el caso de dos personas que se están besando. Pero si nosotros vamos con preconcepciones o prejuicios en donde va a decir, no veas eso, mijito. Claro. Entonces, obviamente, tú primero asustas a la criatura. Segundo, le estás induciendo indirectamente que algo malo está sucediendo. Entonces, porque se lo ocultas. Exacto, eso no es así. O sea, distinto fuera que de repente estas parejas estuvieran haciendo algo mucho más indecoroso, desvistiéndose, sacándose la ropa o haciendo fricciones como que se estuvieran... O un beso demasiado apasionado. Sí, exacto, pero no, o sea, de eso no se trata. O sea, estamos pidiendo los mismos derechos que el resto. Si las parejas heteros se besan en la calle, ¿por qué no se pueden besar las personas de la diversidad? ¿Cuál es el crimen? De hecho, incluso hay personas que cuando hay besos de heterosexuales se incomodan. Porque imagínate, sí, oye, mira, o sea, oye, busca la casa, ñaño, busca otro lugar. Y son parejas heterosexuales, sí, o sea, también no sé si somos muy cerraditos, muy conservadores. Yo creo. O como dicen, no sé si aquí en la costa o en Quito, muy curuchupas. Somos muy curuchupas, creo, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí, yo creo que contextualmente en Quito y Guayaquil, pero más que todo en Guayaquil, y eso que yo soy mona, ya que sé que están viendo gente de la sierra. Somos monos. Bueno, somos. Claro, pues, sí. Pero yo soy mono de milagro, sí sabes. Pero eres guayaco. Sí, eso sí. Guayas. Eso sí. Bueno, entonces, en ese sentido, sí, o sea, hay mucho conservadurismo que todavía está arraigado dentro de las raíces ciudadanas. Pero si llegáramos a un acuerdo en donde todos los heterosexuales no se pueden besar o no se quieren besar en la calle, bueno, lleguemos a ese acuerdo. Pero es a lo que voy, los mismos derechos. Si ustedes se besan, nosotros también. Más o menos por allí va. Hablabas tú de ser madre. ¿Qué es lo complicado de ser madre trans? Bueno, primero es que quiero dejar en claro que mi relación... Regularmente las mujeres trans se relacionan con hombres cis. Quizás las personas que entiendan estos términos saben de lo que estoy hablando. Ya, pero yo no, por favor. Es que es muy complicado explicarlo, pero te lo voy a tratar de hacer. Por favor, no, y a la comunidad también, a la gente.
y voy a ejemplificarme yo primero. Yo nací biológicamente varón o varona, como siempre digo. El médico me vio mis genitales y me dice, declaró ante mi familia que yo era un hombre. Ok. Y el sistema social, a partir de esas características primarias de nacimiento, que es el sexo, me entrega un rol de comportamiento a todos. En este caso es el rol de género masculino. Algo pasó en el trayecto de mi vida que ni yo misma sé, que no me identifiqué con ese rol de género masculino, sino con el femenino, como se me ve ahora, e hice una transición y por lo tanto soy una mujer trans en este momento. Tu caso, y perdón que te tome de ejemplo, tómame, aquí estoy, Dayan. Tú naciste biológicamente varón, igual que yo. El médico te vio y te declaró ante tu familia como hombre. Gordo. Te declaró como hombre, dijo, este de aquí es un varón. Tu familia, porque el sistema está construido así, te entregó un rol de comportamiento que es el género masculino. Así. Lo desarrollaste a diferencia de mí. O sea, yo hice un cambio transicional por el género femenino. Tú no. Tú seguiste ese rol de comportamiento masculino como lo dice la sociedad. Por tanto, eres un hombre cis. ¿Sí me voy a entender? Ya, perfecto. Ya. Entonces, en ese sentido, la relación que yo mantengo actualmente, y aquí es donde introduzco el tema de la diversidad, la mayoría de las mujeres trans se relacionan con hombres como tú, hombres cis. Su vida la construyen, su vida amorosa de esa forma, con hombres cis. Pero en mi caso, sí lo hice. Creo que hasta el 2013 tuve mi última relación con un hombre cis. Creo que de hecho duré 10 años con él. Wow. Fue mi relación más larga. Pero había algo que de repente a mí, a Dayan, por favor, a Dayan Rodríguez, no estoy diciendo que esto suceda con todas las personas trans. A Dayan Rodríguez le pasaba algo y yo decía, bueno, no me siento cómoda, ya después de tanto tiempo algo me falta, no sé, y entonces me decía, no sé si puedo ser más concreta. Dilo. Bueno. Acá no hay censura, a menos que YouTube se ponga intenso. Bueno, yo qué sé, con las relaciones trans-cis habían, por ejemplo, actos coitales en los que lamentablemente yo no llegaba al clímax, ¿sí me voy a entender? ¿Estabas siendo insatisfecha? Sí, más o menos. Oiga, así. pero Dayan, claro, dilos. Es que yo puedo hablarlo, vuelvo a repetir. Puedo dar una clase de sexualidad aquí, pero no sé de repente. No, esto acá no, lo necesitamos, Dayan, lo necesitamos. Y bueno, entonces, como me di cuenta de aquello, necesitaba obviamente terminar esa relación y empezar a explorar otras cosas. Y allí fue cuando conocí a una persona en ese tiempo, de hecho es mi tercera relación la que tengo ahora. La primera, solamente conocí a una persona que se identificaba como un hombre trans, pero yo no sabía que era un hombre trans, porque a diferencia de nosotras, los hombres trans, tú los ves en la calle y nunca se te pasa por la cabeza que pueden ser hombres trans, porque la transición de ellos es mucho más fácil, entre comillas, es más fácil agregar cosas masculinas en un cuerpo femenino que quitar cosas masculinas y agregar cosas femeninas en un cuerpo masculino. ¿Sí? Entonces, yo nunca lo identifiqué y cuando lo identifiqué, de hecho, lo discriminé y de ahí me di cuenta del error que tuve. Wow. Pero quedé con esa duda y de ahí conocí nuevamente a un hombre trans y la verdad, para ser franca, yo en toda mi vida, había visto un genital femenino ni siquiera de cerca. Ya, está bien. Entonces, para mí eso fue muy raro, pero al fin y al cabo se concretó. Y me di cuenta entonces que de hecho ese era el tipo de relación que yo buscaba. Y aquí hay dos cosas que se conectan. Una cosa es la identidad de género y la orientación sexual. Entonces, en ese sentido, yo entendí que, bueno, he sido durante mi vida una persona bisexual, pero en realidad soy una mujer trans por cómo me he construido. Y que el hecho de que yo esté con un hombre trans ni siquiera me quita o me resta feminidad, ni a él le quita tampoco masculinidad. Claro. Ha sido muy complicado hablar de este tema aquí en Ecuador porque de hecho la segunda vez que hice pública, porque la primera vez cuando lo hice pública fue en el 2013 y de hecho me casé con mi primera pareja en ese momento. ¿Con él tuviste un hijo? No, con él no. Con el primero me casé e hicimos la unión de hecho en el 2013 cuando se logró la unión de hecho homosexual. Esa fue mi primera pareja, no progresé. Tengo derecho a terminar mis relaciones porque la gente... Claro, pero ¿Te criticaron por eso? Claro, la gente critica, piensa que nosotros tenemos que ser un modelo por todos lados. O sea, tenemos derecho a equivocarnos. Entonces, me equivoqué esa primera ocasión. Luego conocí a otra persona con quien también desarrollé mi vida con él y tuvimos un hijo de por medio. Bacán. De hecho, él es de nacionalidad venezolana. Tampoco progresó mi relación. Pero peor aún que la relación anterior, aquí teníamos un hijo de por medio y eso era mucho más complicado, la ruptura, la separación, él se fue a Venezuela, se llevó a mi hijo.
ha sido muy complicado, pero al fin y al cabo, en la actualidad hemos mejorado nuestra comunicación y ahora por lo menos lo puedo ver por teléfono, etcétera, etcétera. Okay. Y al mismo tiempo desarrollé una nueva relación con un hombre trans nuevamente, él es Zach, y con él he tenido una hija el día de hoy y ya creo que tiene 1 año mi hija. ¿Y con esta relación sigues? ¿Estás? Claro, sí. Sí. ¿Estás bien? Espero que esta sea la definitiva, por favor, porque la verdad es que tampoco, o sea, yo creo que nadie se une con otra persona para de repente después de un tiempo terminar. Yo creo que todos tenemos la convicción de llegar al final. Yo creo que todo el mundo se une enamorado. Exacto. Todo el mundo se junta porque te atrae algo, porque te gusta, porque te enamora. Y como tú dices, en el camino, Dayan, las cosas a veces se van destruyendo, se van dañando. Y eso creo que es parte también de la naturalidad humana. Es decir, no solamente pasa con ustedes, sino con la gente heterosexual. O sea, es normal. No entiendo. Bueno, a veces creo que la gente en redes sociales, como digo en mi programa, no hay tusa, ¿no? Uy, es horrorosa. No, mentira, no todos. No, la mayoría sí. me quieren, por lo que veo. ¿Has sentido el rechazo, cariño en redes? Sí, por supuesto. O sea, la verdad, cuando salió el tema nuevamente de mi última relación y nuestro embarazo, sobre todo el embarazo de Zach, recibimos incluso hasta amenazas. Oh. Sí. De hecho, las presentamos en la fiscalía, que nada hace, pero al fin y al cabo se quedaron que espero que sigan y se mantengan en ello. Pero lo que sí puedo decir es que es un sector minúsculo, de repente, que tiene esas fricciones. O sea, sí hay gente, los haters están por ahí siempre deambulando por todos lados, pero la mayoría de la gente, cosas que publico son cosas positivas, me felicitan por el trabajo que hago o cualquier tipo de cosa. Y la mayoría de ese trabajo, que de hecho tú acabas de mencionar, es muy voluntario, la mayoría. Claro, y eso también genera un poquito de preocupación en torno a la búsqueda de recursos económicos, ¿no? Porque exactamente. Si no es remunerado, ¿cómo se...? Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero de repente o sea, no puedes vivir del aire. O sea, tengo 2 hijos, de paso, entonces necesito, obviamente, sobrevivir. Tienes 2 hijos. Te preguntaba de la crianza. A ver, ¿cómo es ese proceso? Tú vas a dejar que tu hija, tienes una niña, ¿no? Sí. 2 niñas. No, un niño y una niña, pero podemos hablar de mi hija, que es con quien tengo el contacto tu hija. mucho más perfecto, directo. Tu hija. ¿Tú vas a dejar que ella decida en algún punto determinado su sexualidad, su camino? ¿O influyes en algo? No, a ver. Hay una cosa que la gente cree erradamente y es que creemos, los padres, y lo digo porque lo soy, padre, madre, creemos que podemos influenciar, le damos de hecho un contenido a nuestros hijos, símbolos, información que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y se los depositamos a ellos. Pero en realidad ese depósito de información o de símbolos o de información no funciona de la misma manera que en nosotros. Depende de la construcción que tenga esta persona, porque nosotros hemos vivido otras cosas y por más que esté dentro de nuestro entorno, no podemos controlar todo a su alrededor, ni mucho menos lo que piensa. Por ello, resulta absurdo, estúpido, tonto e idiota pensar que de repente nosotros, por ejemplo, yo vengo de un hogar heterosexual. Sí. Es absurdo pensar que mi mamá, mi papá influenciaron como para que yo sea una mujer trans. No tiene nada que ver, eso es absurdo. Asimismo, por más que yo quisiera, así tuviera la capacidad evolutiva de coger y inducir a mi hija a que se haga lesbiana o que se haga un hombre trans, no va a ser posible. Es imposible, no puedo hacerlo. Si llegara a surgir por su condición, por su construcción, por lo que quiera, por su propia voluntad, yo lo aceptaré, por supuesto que sí. Pero obviamente, vuelvo a repetir, así yo tenga la intención de hacerlo, no se puede. Ni tampoco, por ejemplo, en el sentido contrario, discriminar a tu hija porque no es lo que tú quieres que sea. No, tampoco. De hecho, si, no sé, hay gentes que no le gustan, sobre todo algunas personas de la diversidad que no les gusta que diga esto, pero la verdad es que yo soy muy franca y muy frontal. Si tú me llegases a preguntar si quiero que mi hija fuera parte de la diversidad, mi respuesta sería no. Si yo quisiera. Si yo quisiera. ¿Y por qué? Y quiero responder por qué. Porque viene a sufrir más de lo que cualquier ser humano común sufre. Y yo lo sé. No quiero. Creo que los que tienen hijos, si me están viendo, no quieren que sus hijos sufran. Yo no quiero que mi hija sufra. No quiero que mi hijo que está en Venezuela sufra.
no quiero que sufran. Entonces, si estuviéramos en una época futurista en donde la diversidad es ampliamente aceptada, te diría sí. Sí, no me interesaría y me encantaría, y si yo pueda decidir, bueno, sí quisiera que fuera. Pero como estamos en una época en donde hay discriminación, violencia y asesinato en contra de nuestras poblaciones y no quiero que mi hija sufra, te diría no quisiera que fuera. Pero no depende de mí realmente, sí, totalmente, de mi deseo. Totalmente de acuerdo. Qué chévere, de verdad, saber todo esto, educarnos, porque nos estamos educando de lo que uno termina siendo muy ignorante, ¿no? Muy ignorante. ¿Cuántos años tiene tu bebé? ¿Con quién Va vives? a cumplir un año el 5 de junio. Oh, está chiquitita, está chiquitita. Pero en algún punto tú vas a tener que decir algo, explicar algo. ¿Sientes que debes hacerlo o no? Sí, creo que ¿Con eso, ella? claro, eso es un proceso, eso creo que es en lo cotidiano, ¿no? La gente cree que va a haber algún momento determinado en que yo siéntate ahí, carajo. Exacto, no, para nada, para nada, o sea, es un proceso de la cotidianidad. Okay. Y en esa cotidianidad es que va justamente entendiendo las diferencias de su núcleo familiar en relación a otros núcleos familiares. Y de hecho, lo hemos conversado con Zach, la vamos a preparar para cuando otras personas, sobre todo de su entorno, de su misma edad, la quieran discriminar también, porque ella puede recibir discriminación indirecta por nosotros. Totalmente. Y de hecho lo sufren los afrodescendientes, las personas indígenas, las personas que tienen un estrato económico distinto. O sea, hay un sinnúmero de discriminaciones. Entonces, para esto específicamente va a estar muy bien preparada ella. Oye, lo que tú acabas de decir, Dayan, es cierto. Y los niños son crueles, ¿ah? Los niños son crueles por los padres. Sí. Y a veces perdón, disculpa que te interrumpa. Sí, interrúpeme. No creamos que los niños son así por su inocencia. Es el entorno en donde crecen. Escuchan, ven. Y eso no significa que tu bebé no tenga que crecer con valores. Todo depende de ti. O sea, es lo que siempre le he dicho a la gente que nos escucha, que nos ve. O sea, ser felices, buscar la felicidad. Si tú eres feliz, nos acabas de dar un ejemplo. Eras infeliz con tu primera relación, decidiste, me imagino, terminar, pelear, o no sé si quieres dar detalles de eso. No importa si no lo quieres hacer. Digo para conversar, porque este es un conversatorio. Pero al final del camino vale tu felicidad y hoy la de tus hijos. Exactamente. Y de hecho, también suena feo, pero los hijos no pueden atar relaciones. O sea, si definitivamente una relación con hijos, y lo digo por experiencia, no funciona, o sea, definitivamente deben de terminar. O sea, no... ¿Para qué yo estar sufriendo o hacer sufrir a otra persona en un entorno en donde no nos queremos, ya no nos amamos, si es que en alguna vez, nos estuvimos amando? Si ya eso ya no funciona, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por mi hijo? ¿Por mi hija? No. Pensemos en alguna manera de solucionar esta situación en la que estemos separados, pero que de repente no afecte tanto, porque de igual manera se afecta a la criatura. Y esto incluye también a todas las familias heterosexuales que creen en la perfección, porque no es así. No son perfectas. De hecho, nosotros venimos de familia dispersa. Todos somos hermanos. ¿En serio? Sí. Y mi papá de cada mamá. Yo también, de hecho, tengo... Él es de una mamá, de otra mamá, yo soy de otra mamá y tengo otra de otra mamá. Lo único malo de aquí sería que de repente, por ejemplo, puedo hablar también por mi experiencia, que de repente las rupturas de las que venimos, familiares, no han sido unas rupturas saludables, si me voy a entender, sino más llenas de conflicto, etc. Ojalá que en algún futuro este tipo de rupturas puedan madurar también y, bueno, pues ya no suframos tanto. ¿Pero y tu ruptura fue saludable? ¿La de tu pareja cuando rompiste? No, lamentablemente todas no han sido saludables. Ahora en la actualidad, y creo que por el nivel de madurez que tengo, porque hay que también tener, no estoy hablando de madurez de edad, sino madurez emocional, he tratado de enlazarme con mis exparejas justamente para mantener esa amistad. O sea, eso es lo que yo hago siempre y trato de que por más que de repente el final haya sido terrible, el final de pareja haya sido terrible, de repente rescatar lo positivo de esa relación y que quede una amistad allí. Entonces, eso me faltaba con mi última pareja, de hecho todavía me falta, estamos en un proceso, vuelvo a repetir, de comunicación reciente y es por nuestro hijo. Ojalá en algún futuro pudiéramos estar hablando, sí, nos unimos, pero bueno, nos separamos, pero fueron momentos lindos. ¿Cómo fue la decisión de tener el bebé? ¿Cómo fue la decisión de decir, ok, quiero tener o queremos conformar una familia? Bueno, voy a hablar primero de mí. En mi caso,
Y aquí es donde yo también estoy en contra de estas reasignaciones sexuales y todo eso, sin que previamente haya un conocimiento profundo del cuerpo de la persona trans. En mi caso, yo sí, a los 23 años, yo tenía 8,000, 10,000 dólares, yo cogía y me reasignaba sexualmente. ¿Qué ese término, cuál es, qué significa? La reasignación sexual significa cambiar de sexo y de genitales, perdón. Ya. No lo he hecho y no lo pienso hacer en toda mi vida porque de hecho en este momento yo ya me siento una mujer completa, hecha y derecha, y no me interesa que de repente sumarme a los estereotipos sociales. Pero si a los 23 años me hubiesen dado el dinero, hubiese tenido la cantidad justamente que cuesta para operarse, lo hubiese hecho y hubiese cometido el peor error de mi vida. Porque cerca de creo que en el 2013 justamente me tocó el reloj maternal o paternal, no sé, una desesperación. De hecho, una vez me contó mi última expareja, que era un hombre cis, me dijo que estaba dormida y me levanté como loca y dije, ¡no me van a quitar a mi hijo! ¡Pum! Me acosté de nuevo. Wow. Entonces, tengo características sonámbulas. Entonces, de hecho, ahora último también he estado así. Y eso me da a entender que ya en ese rato de mi vida me había tocado el reloj paternal o maternal, no me interesa como la gente lo quiera ver. Necesitabas tener algo, exacto. O sea, ¿podemos decir naturaleza? ¿Te hizo el llamado? No sé. No sé naturaleza, creo que la gente va a odiar eso, pero lo que sí pudiera decir... Perdón, no, soy muy ignorante, perdón. Pero de repente, no sé, yo diría que me tocó el reloj emocional en ese momento y en esa etapa de mi vida de que necesitaba de repente tener hijos, no sé cómo. Y no tampoco sabía yo cómo desarrollarlo. Entonces, de hecho, ni siquiera en ese rato pensaba, yo digo, será adoptar, pero bueno, sí, es lindo, pero quisiera algo mucho más mío. Entonces, eso me condujo a lo que el día de hoy estoy. Y de verdad que cada una de las relaciones en las que me enfrasqué, traté justamente de materializar aquello. En la primera no se pudo, con el segundo sí se pudo, pero no funcionó. Y con mi última pareja, que es actualmente Zach, con él también ha funcionado. De hecho, él también lo deseaba y eso es, creo que lo más esencial dentro de una relación, incluso una relación hetero, que ambos deseen la venida de un nuevo integrante de la familia. Es lo más bonito. Creo que sí, que es chévere, que es bacán conocer todas estas historias, porque eso nos permite conocer, educarnos. Yo mismo, que soy bastante ignorante, créete lo que soy bastante ignorante. Te falta información. Sí, me falta información, sí, definitivamente. Pero por eso estamos aquí, Dayan, conversando, porque yo estoy seguro que a mucha gente también le falta información. ¿Crees que fallas, el sistema educativo, el Estado? Sí, de hecho, si esta información hubiese estado de lo que la gente se queja, que no deberían estar en los libros porque los niños los vamos a homosexualizar. Entonces, esas cosas en realidad son fundamentales para la educación, porque si nosotros vemos en un libro, de repente yo tengo 8 o 10 años y veo en un libro, más lo que me han dicho mis padres, que existen diversas parejas heterosexuales, homosexuales y bisexuales, lo puedo entender y lo puedo normalizar, aunque detesto también esta palabra, a nivel social. Y eso no significa que se esté influenciando a una persona para que sea homosexual, lesbiana, gay, bisexual. Y vuelvo a lo que estaba hablando al inicio. Es absurdo, tonto, bobo y estúpido pensar que vamos a coger y a influenciar a alguien para hacerlo homosexual o convertirlo en heterosexual con las clínicas de deshomosexualización, que es en algo que también estamos trabajando. O sea, son cosas tontas que no caben en la cabeza y que por lo menos en Europa y en Norteamérica, y detesto tomarlos como ejemplo, lo tienen muy en claro, lo tienen clarísimo. Pero en cambio aquí, en nuestros países, lamentablemente, Latinoamérica y en Ecuador, no. ¿Tienes conocimiento de estas clínicas? ¿Existen aquí en el país? Claro, nosotros trabajamos en Quito, tenemos el Centro Psicotrans de la Asociación Silueta X que lucha en contra de estas clínicas. De hecho, quiero aprovechar tu espacio. En este momento hay una compañera que se llama Jennifer que está recluida en una de estas clínicas en Chone. Wow. Y hasta el día de hoy el gobierno no hace nada. ¿Ya has denunciado ya eso? Está denunciada públicamente. Primero se la denunció en la Fiscalía como desaparición. Esto es lo más tonto. La mamá es quien la mete a la clínica y la fiscalía, el investigador fiscal, llama y le dice, disculpe, con Jennifer, no, mi hija está muy bien, ella da las declaraciones. Pero si es la misma mamá que la indujo a esas clínicas, tienen que hablar obviamente con la persona, tienen que irla a ver si es que está bien, cuál es el entorno en el que está, si es que es un entorno coercitivo, violento, o sea, por favor. O sea, además, Dayan, que eso no sirve, o sea, no existe una clínica de No, es un deshomosexualización. Es
un término mal llamado. No Claro. existe, de hecho la OMCT, que es la Organización Mundial contra la Tortura, rechaza todo este tipo de conversiones porque no se puede. ¿Qué opinas de algunos testimonios de personas que dicen, fui homosexual Está bien. y ya no soy? Pero ¿tú crees que eso es verdad? O sea, yo creo que a esa persona le faltó mucho más explorar su cuerpo. Y no sé, de repente algunas personas también se molesten, pero soy psicóloga y desde el aspecto psicológico también se explora y se investiga mucho. Y a nivel científico se habla frecuentemente, de hecho hay muchos estudios, que nosotros en realidad todos deberíamos explorar nuestra sexualidad en el momento de la etapa puberal. Ya. Y de hecho afirman desde estas teorías que justamente cada uno de nosotros tenemos comportamientos homosexuales en algún momento de nuestra vida. Ya. ¿Sí? Más allá de que seamos heterosexuales, la mayoría, lo que trato de decir con todo esto es que lamentablemente la gente quizás está muy enfrascada en cómo se ha construido este sistema social y no se da cuenta que de repente a las personas que están discriminando pudieran justamente formar parte de ese mismo círculo. Y regresando a lo que tú preguntabas, o sea, puede que hayan casos de repente. De hecho, Pero, la gente pudiera ver que yo al tener hijos, diría, esta es que es una arrepentida. Yo no estoy arrepentida de nada, o sea, es no, parte fue una de mi decisión que tuviste Exacto. y ya lo Pero hiciste. eso no significa que de hecho yo soy reconvertida o lo que sea. Quizás estas personas puede haber funcionado, ya, pensemos en ellos, ya. Ok. Están reconvertidos. Digamos eso, digamos que esa palabra funciona y existe, son reconvertidos. Pero esa situación no funciona en mí y no funciona en toda la comunidad. Y tratar de promover algo así es obviamente absurdo y también tonto, porque solo le funcionó a esa persona. A ver, y cuando tú dices que respetas porque funciona, entonces, ¿en dónde queda el concepto de que la persona nace homosexual? No es que nace, o sea, bueno, eso también es como que yo te dijera, Nelson, ¿tú naciste o te hiciste heterosexual? Bueno, oye, ¿sabes qué? Espérate, sí, buena pregunta, buena pregunta. Espérate. Antes que se me vaya, tú decías de que en algún punto de la vida hay actitudes homosexuales. Uh-huh. Aquí bromeando con los chicos, sí, la broma siempre es orientada del varón en el asunto homosexual. Y ahí nadie dice nada. De hecho, siempre dicen que de la broma hay a la seriedad justamente... Por eso, ya, compórtate, compórtate. Pero bueno, en todo caso, lo que sí trato de decir es que sí, o sea, puede que le haya funcionado a esa persona, pero eso no significa que funciona para pero todos. no me estabas respondiendo el tema de si se nace. Es que es la misma pregunta. Si tú me preguntas eso a mí, yo o sea, mismo pero tú te no crees puedo en eso. preguntar. No, es que es absurdo porque imaginemos que hay un genoma. De hecho, hay estudios científicos en donde han revisado los cerebros de los hombres homosexuales en relación a los hombres heterosexuales y han visto diferencias que no sé qué. Ya. Imaginemos que hay cosas genéticas ahí atrás. Pero esto tiene que activarse con el contexto, o sea, en el lugar en el que te encuentres, en las condiciones en que te encuentres. Por eso tampoco me parecía adecuado los colegios solo de varones. O sea, ¿qué es eso? Claro. Un colegio solo de varones durante más de la mitad de tu vida, o sea, hasta los 18 años. O sea, no tiene sentido. Y yo vengo de un colegio de varones, el Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Entonces, no tiene sentido eso. Entonces, obviamente estás creando un entorno en que las personas no tienen con quién relacionarse. En la etapa puberal está dentro de los 14 hasta los 18 años. O sea, están como locos con las hormonas y solamente ven varones. O sea, discúlpenme, vas a promover relaciones homosexuales, ¿no? O sea, por favor. Entonces, hasta esta forma de construcción del sistema social está media rara. Pero en todo caso, lo que trato de decir es que tiene que activarse una situación en el entorno para que esta persona de repente, si es que existiera, aunque yo declino eso, si es que existiera alguna característica por allí que pudiera potenciarse en el tema de la diversidad. Oye, créetelo, Dañán, que me has cambiado el concepto porque yo pensaba y yo estaba convencida de que se nacía, o sea, y que por eso yo decía, no puede haber estas clínicas porque ya la persona, su condición, o tal vez fue como tú dices, en un punto determinado, que algo lo hizo cambiar. Yo he escuchado testimonios de personas que son homosexuales y dicen, a mí desde chiquito me gustaron los niños. He escuchado amigas que en cambio dicen, a mí desde chiquita me gustaban los hombres, o sea, mujeres, y tienen una fascinación por los niños en este caso. O sea, pero hay otros casos en los que no sucede eso, ha sido de una experiencia en el colegio, de repente algún contacto, ¿sí me voy a entender? O sea, no todo funciona de esa manera. Sí, podemos decir que la gran mayoría, me incluyo, yo Dayan, desde que tengo uso de razón, no me sentía masculino, sino femenina. ¿Ya?
la mayoría, pero también hay casos de personas que a mitad de su vida, tenemos el de Estados Unidos, de este atleta Jenner, que a los 50 y tantos años hizo una transición y ahora es una mujer trans. Entonces, reprimió toda su vida eso. No sabemos si por las condiciones de su vida, etcétera, etcétera, no desconocemos, pero a la final entendemos que no estuvo presente por lo que nosotros sabemos desde un inicio, sino más bien de la mitad o quizás en la última etapa del clímax de su vida. Como también puede ser el caso de que alguien haya sido violado y no quiere decir que se va a hacer. Exactamente. Y otra cosa, este es otro mito. Hay muchas personas, hombres, que son violados y no necesariamente se hacen homosexuales. Ejemplo, la penitenciaría. Qué feo poner ese ejemplo, pero todos sabemos que la gran mayoría de personas que pasan por la penitenciaría lamentablemente sufren violación. Sí, es la gran mayoría. Y tuviéramos una penitenciaría rosa, no es una penitenciaría rosa, o sea, hay muchos hombres heterosexuales allí que quizás han sido violados, pero que al final eso no ha influido en su orientación sexual. ¿Por qué dijiste que tu comunidad no estaba tan de acuerdo en el concepto de tu bebé cuando decías, si a mí me preguntas, yo no quiero que esté en la comunidad? Bueno, voy a ser franco, o sea, aquí en Ecuador he tenido la oportunidad de ir a otros países y conocer otras terminologías y comportamientos y eso me ha permitido ampliar la mente. No toda la gente ha tenido ese privilegio, por decirlo de una u otra manera, de la comunidad de salir del país y darse cuenta. Una cosa es que tú estés en tu casa y veas tu entorno y otra cosa es que te vayas a la esquina y veas desde afuera tu casa, ¡ah! Le falta esto. Más o menos eso sucede cuando tú sales de Ecuador y eso ha sucedido conmigo. Entonces, la gente de aquí en Ecuador, no quiero desmerecerlo, quizás, vuelvo a repetir, no han tenido ese privilegio, la oportunidad que yo, pero como no conocen esto, lo ven como raro y lo rechazan. Entonces dicen, no, es que esta relación no representa. Claro, yo no represento porque soy parte de la diversidad de relaciones dentro de la comunidad trans. De hecho, la segunda vez que hice pública mi relación, salieron en El Orgullo de Guayaquil y de Quito, con un cartel en el Guayaquil, una trans diciendo, soy trans y no embarazo. No, ¿en ¿Qué serio? tiene que ver? O sea, Sí. ¿hubo problemas también dentro de la comunidad? Sí, y en Quito, unos chicos que se llaman queer, de hecho tienen un colectivo ahora, que tienen unas barbas y ese tipo de cosas, salieron con unos carteles con mi imagen, la imagen de ese momento de mi pareja que era Fernando, tachado con un símbolo y decía políticamente incorrecto. No te puedo creer. Por favor, o sea, dentro de creer. esta misma gente que promueve, supuestamente, para mí no son defensores de derechos humanos, para ser franca, si tú promueves derechos, o sea, tú discriminas a otros dentro de tu misma comunidad, o sea, eres el discriminador discriminando, por favor. Pero esas cosas sucedieron y aún suceden todavía. Por ahí veo comentarios en las redes de gente que dice, no, es que eso no es así, ella es rara. Me dicen que soy un tipo, me dicen de paso. Violentan mi identidad de género. O sea, tipo... o sea, como que si fueras tú. Oye, increíble, impresionante, pero es una realidad incluso dentro de la propia comunidad que se den este tipo de situaciones. Tú decías un poco sobre la actividad y el rol, pero tú desempeñaste un rol importante en la sociedad. Fuiste asambleísta. Cuéntame de esa etapa de tu vida. Ay, la verdad fue horrible. Oye, porque fuiste compañerita. Sí. Sí. De hecho... O sea, mira, voy a ser franca, tengo gratos recuerdos del gobierno de Rafael Correa porque fui prácticamente el enlace entre un espacio gubernamental y la sociedad civil y eso me hace sentir orgullosa porque ni hasta el día de hoy eso ha vuelto a suceder. Si nosotros nos damos cuenta, los presidentes que han seguido mandan es hablar a sus ministros o a sus funcionarios o a sus asesores. Entonces, no es por nada, pero cuando alguien, a pesar de la construcción social, y aquí hablo como psicóloga, en el caso del expresidente Rafael Correa, tuvo la predisposición de sentarse en esta misma mesa, a hablar con gente que él no entendía, es un paso importante. Bacán. Pero sobre todo, es una persona que de hecho tiene la apertura de reconocer que hay cosas que él no ha entendido y que como su rol como presidente es entenderla, porque formamos parte de la sociedad. Entonces, por eso yo digo, más allá de sus imprecisiones que de repente siempre le sacan en redes, etcétera, yo valoro eso como psicóloga, vuelvo a repetir, y creo que los psicólogos que de repente están viendo esto van a entender, porque se trata justamente de sacar esas características positivas, no solo lo negativo. Sí, de hecho, ha habido cosas negativas, pero eso es lo que yo rescato y por eso justamente me he llevado una buena impresión de él.
lo aprecio, lo valoro por aquello. Del resto de cosas políticas, la verdad, yo no me meto. Es como que me pregunten acerca de estadísticas, yo ni entiendo eso. Cada gente hace lo que sabe, su profesión. Yo soy psicóloga, soy activista, pregúntenme de eso, pero si me preguntan de otra cosa, no entiendo y ni me interesa. ¿Y tú algún día, hablar acerca algún de ese rato tema. hablaste con él? ¿Hablaste con Sí, compañerito? Claro. De hecho, hice campaña en varias ocasiones con él. La última vez que pudo venir a Ecuador vino a hacer campaña por el no. Yo estuve también allí porque siempre he estado convencida justamente de su construcción política de Rafael Correa, porque también dentro de la Revolución Ciudadana y tanto antes como ahora hemos visto, y voy a ser franca, gente homofóbica y transfóbica, y lamentablemente eso tienen creo que todos los movimientos políticos. De hecho, en movimientos de derecha he visto gente muy inclusiva, y así que creo que a veces ni siquiera esas cosas nos construyen, pero lo que sí quiero dejar en claro es que de repente, cuando fui asambleísta, que eso era lo que Claro, tú decías, fue feo. ¿Cuál fue la parte fue feo fea? porque la verdad es que fui perseguida política por Lenín Moreno. O sea, cuando yo vi que entre Rafael Correa y Lenín Moreno se estaban peleando, yo dije, uy, no, se va a poner horrible. Yo me dije entre mí. En ese tiempo era justamente asesora de la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa. Y yo dije, bueno, aquí terminó. Yo dije, cogí, hice mi carta, envié un correo electrónico y le dije, me voy. Hice pública mi carta y le dije al gobierno que me iba como asesora del Ministerio de Salud Pública por dos cosas. La primera en concreto porque no se estaban concretando lo que en campaña se había promovido para la población LGBT. Y yo como funcionaria no podía estar ahí y no podía ser parte de eso. Y segundo, obviamente, había una disputa política de la cual, por supuesto, todo el país era expectante. Y yo, obviamente, como me había construido desde la Revolución Ciudadana, no estaba de acuerdo con lo de Lenín Moreno. Por eso renuncié. Una vez que renuncié, nunca más me volvieron a llamar a la asamblea. Creo que fui como cerca de 8 veces. De allí vino la primera marcha en contra de Lenín Moreno, que fue en Quito. Yo fui con mis compañeros de la federación y claro, como soy una líder social, estaba adelante y sacaron un video en donde estábamos brincando, igual al último video que sacaron ahí montado. De Marcela. Sí, algo así, montado. Igualito así, montado, que decían unas cosas que no eran ciertas. Decía, iba a caer el Patuleco. Creo. Ajá, sí. Y yo cuando vi ese video, yo decía, pero por Dios, yo no me acuerdo haber dicho eso. Y de hecho, si yo hubiese escuchado algo así, yo me hubiese salido de la fila. Sí. Yo me hubiese salido de la fila porque por más diferencia que yo pueda tener con alguien, ideológica, política, etcétera, nunca me voy a referir a una diferencia física o intrínseca de la persona. Eso era imposible. Claro. Y yo la verdad es que no podía creerlo, pero habían hecho tan bien ese video que yo dije, no me acuerdo, y yo estoy brincando y parece que estuviera diciendo eso. Sí. Vinieron un expresidente, no voy a decir cuál, me presentó una denuncia en la fiscalía por aquello. Y aparte de eso, empezaron a llegarme las notificaciones de la fiscalía, una pesadilla completa. Dios mío. O sea, eso, la persecución terrible. No sé ahora si seguirá, porque la verdad es que yo ahora estoy concentrada en el activismo corporativo y social, pero en ese tiempo fue una pesadilla completa, la verdad te soy honesta. Y una vez que iba a salir de Ecuador, que me invitaron justamente a esta organización de Caucus de Estados Unidos para participar allá, en el aeropuerto me cogen y me dicen que no puedo salir, que yo tengo presentado una denuncia y que el fiscal me está requiriendo. Total, para no alargar la cosa, no me dejaron salir de Ecuador, estuve en Manta porque ahí me requirió el fiscal, perdí el pasaje y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que si no hubiese sido por la Defensoría del Pueblo de allá de Manta y otras autoridades de allí, la verdad yo creo que hasta hubiese estado presa. Pero a ese nivel llegamos en ese momento en Ecuador y yo la verdad es que quedé aterrada. Me ofrecieron nuevamente participar en las elecciones, pero para las elecciones de presidente, para asambleísta nuevamente, y yo la verdad decliné. Pero obviamente ya por el grupo de Revolución Ciudadana. Sí, por supuesto. ¿Tienes todavía contacto? ¿Estás todavía con el grupo o ya no? No, sí. Todavía es compañerita. Entonces se vienen las próximas elecciones. No creo, pero bueno. ¿Te han propuesto algo? No, pero la verdad, te voy a ser franca, estoy muy concentrada en mi vida corporativa y social en este momento. De repente, incluso si llega a surgir alguna propuesta, es muy probable que incluso tampoco la vuelva a aceptar, porque la verdad es que, no sé, hay unas cosas horribles dentro del país. Ahora ya no es que te meten preso, ahora te mandan a matar. Entonces me da mucho terror aquellas cosas. No es por mí, tengo una familia, tengo 2 hijos y la verdad me pongo a pensar, Dios, si me pasa algo, ¿qué será de la vida de ellos? Entonces la verdad es que sí me preocupa eso, pero si de repente llega la posibilidad de ocupar un cargo que es diferente, que pueda ocupar un cargo que no sea de elección popular, bienvenido sea. Pero
para candidatear, la verdad es que no estoy muy animada. Yo creo que ya hice lo que tenía que hacer y era abrir caminos para que el resto de la población lo haga. Hay mucha gente animada de la comunidad que quiere candidatear, candidateen. Pero les van a dar chance. No sé, ya dependerá pues de ellos, ¿no? Bueno, ojalá que les dé movimiento chance. Y partido político, claro, también. Entonces, sí, se cree que sí, pero de hecho en las últimas elecciones hubieron algunos candidateando por varios movimientos políticos, pero vuelvo a repetir. Me gusta cuando dices candidateando, no sé. Pero me suena a baile. Creo que sí, pero en todo caso, como vuelvo a repetir, o sea, yo hice lo que tenía que hacer y era abrir el camino para que la gente de la comunidad se apodere de ese derecho justamente de las elecciones populares. Qué bien, qué chévere, eso es lo importante, pero no solamente usted se queda en eso, también es parte del corretaje inmobiliario. Yo, cuando me dijo Dayan, corretaje, yo dije que yo soy bien ignorante, digo, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es eso? ¿Qué es el corretaje? Porque si es por correr, podemos hacerle la carrera. También, bueno, en realidad desde hace años también estaba interesada en los bienes inmuebles. Investigué desde hace como unos 5 años atrás sobre una asociación que se llama ACBIR, que de hecho es la que certifica a los corredores aquí en Ecuador. Y ahora último, justamente en medio de la pandemia, yo dije, bueno, voy a estudiar ya esto y ya estoy certificada. De hecho, todavía no me gradúo. Me falta la foto y la museta y todo ese tipo de cosas. Qué bacán. Y sí, estoy dedicada a ello. Quiero obviamente potenciarme. Recién inicio, no tengo experiencia, pero sí tengo la certificación. Y de hecho, cuando doy un paso para algo, estudio. De hecho, cuando candidateé, estudié en la Universidad Católica el programa de Gobernabilidad y Gerencia Política. A mí no me gusta llegar... O sea, no es que vas a improvisar. No me gusta llegar a ningún lugar sin conocimiento, o sea, ir en blanco. Ir con un conocimiento básico o quizás intermedio y de hecho ahí empezar a caminar, obviamente con lo que aprendas en el entorno de forma empírica. Tú me dirás si estoy bien o estoy mal, pero según mis datos de la investigación, me dicen que usted es atea. Sí, yo soy atea. ¿Qué implica ser ateo? Yo creo que eso viene desde mi adolescencia, porque hubo una especie de deshomosexualización contemporánea. Que ¿Ya? ¿En tu familia? Sí, mi mamá y mi padrastro en ese momento, pero lo he entendido ahora. Quizás de repente ellos no sabían qué hacer con alguien que tenía maneramientos o comportamientos afeminados en la casa siendo varón o varona, como siempre digo. Y de repente en esos conflictos internos de la falta de comprensión y de información, de hecho me echaron alguna vez de la casa el novio de mi mamá, me echó de la casa, estuve en la calle, ejercí trabajo sexual, no tengo ningún problema en reconocerlo, es una etapa que de repente me sucedió, no lo desmerezco porque sé que hay otras personas que lo hacen, pero en todo caso no era para mí. Pero al retornar a la casa, ahí fue como que se abrieron unas condiciones. Y esas condiciones eran, por ejemplo, primero ir todos los domingos a la iglesia católica del sector. Luego, como no funcionó y yo seguía igual, entonces me mandaron a la evangélica. Y bueno, salí más aterrada porque, bueno, ustedes saben que los evangélicos son más expresivos, el tema del Espíritu Santo y esas cosas que les llega y caen como en emoción, ¿no? Entonces, en mí surgió lo contrario, me espantaron. Entonces... No, pero no, con mucho respeto. No se claro, sí. No se me vayan a ofender. No. Y de hecho lo hago con mucho respeto. Por eso digo el Espíritu Santo, se llenan del Espíritu Santo y la gente que de repente no lo entiende, yo no lo entendí ni lo entiendo. Yo te entiendo porque me pasa. Yo a veces he llegado, sí, he tenido incluso familia y cuando particularmente pasa eso, a veces yo digo, me gustaría sentirlo. No me llega. Ajá, o sea, exacto. Entonces, no es que, y yo sí soy católico, pero no me llega a ese nivel. Ajá, exacto. Así, entonces creo que lo mismo me pasó, de ahí pasé por los mormones y por último, no me acuerdo. Pues, los pasó testigos por todos lados. Sí. Entonces eso como que me llenó de un asco, perdón, no trato de ofender a nadie, sino de la forma en cómo se manipula el dogma. Ya. Y de esa manera yo, en esa etapa de mi vida, yo ya estaba casi alejada de lo que era religión, más la psicología, bueno, pues la formación es muy científica, entonces como que no está muy conectada con el tema de la espiritualidad y cosas que de repente comúnmente se desarrollan. Entonces eso ya me hizo primero pasar de agnóstica y luego de agnóstica a atea. Entonces sí. Ok, pero dentro de todas estas situaciones que es comprensible porque has pasado de y es una cosa que, por ejemplo, yo no lo he pasado. Yo tampoco es que soy, híjole, ya poco, bueno, sí fui monaguillo. Oh. Sí, fui monaguillo. Sí. Oye, me retiré porque también vi cosas que no me gustaron de la Iglesia Católica, con mucho respeto, pero sigo siendo medio practicante. La cosa que te quería preguntar es, ¿sientes paz
no necesariamente acreditada a una imagen de Dios, pero sientes paz que viene de algún lado. Ya. A ver, lo que sí te puedo decir es que sí siento paz. Sí, Ya. para serte franca, sí. De hecho, incluso yo hago introspección que hacen los psicólogos. En años anteriores, antes de ser obviamente atea, y era algo de catolicismo, me quedaba por allí, yo me levantaba como loca, asustada que el diablo me iba a llevar al infierno por ser homosexual, transexual y cosas así, o sea, traumada. ¡Ay, Dios mío! Escuchaba algo allá en el fondo de la cocina y era ¿En todo serio? oscuro. No, sí. O sea, tú pensabas. Sí, claro, o sea, y lo primero que pensaba es el diablo que me ha venido a ver y me va a llevar al infierno, cosas así, ¿no? Ahora, que ya siendo atea, no tengo ese tipo de sueños para empezar. Segundo, o pesadillas, no sé. Y segundo, si escucho algo en la cocina que está sucediendo, cojo, prendo la luz y voy a ver, un ratón. O sea, ya no pienso. Ok, entendamos esto. Ser atea significa no creer ni en diablo ni en Dios. No, Ok. así exacto. Ok, eso, O sea, eso es bueno. no existe un entorno de deidades de ningún tipo, ni de malas ni de buenas, ¿no? Entonces, es obvio que no. Entonces, por eso digo, yo escucho algo por ahí, lo primero que pienso, o es un ratón o es un ladrón, algo está sucediendo. Ya mi manera, como me he construido, ya no pienso en que de repente puede ser el fantasma. Por ejemplo, mi pareja, Saque, es muy católico y ha de estar viendo esto también. Oh, ¿en serio? Sí. Oh, ¿cómo se compagina ahí? No, le dice, dice Diosito. No, para nada. Pero Diosito, ¿qué? No, nada. Yo respeto mucho porque busco que me respeten y él ha entendido eso, que siendo tan diferente, de hecho yo soy, discúlpeme la palabra, abortista y él es pro vida. Entonces, Okay. Uy, bien diferente. Sí, exacto. Entonces no hay ningún conflicto entre nosotros, nos entendemos, nos comprendemos, él respeta mi posición, yo respeto la de él. Si hay que celebrar la Navidad, la celebro, si hay que enviar un mensaje de Feliz Navidad, lo hago. No es que no puedo, no es que se me caiga el mundo, no puedo yo. No soy ese tipo de ateísmo No eres radical. extremista. Exactamente, no, para nada. Y yo llevo mi vida feliz y en paz, o sea, no tiene nada que ver con eso. Y finalmente, sí, voy a ser franca, ahora último me invitaron a un conversatorio justamente por ser atea y por el tema del activismo en Colombia, fue virtual, una organización que se llama Acción Afirmativa Colombia. Y esta organización justamente promueve la espiritualidad sin que esté conectada justamente con estas cuestiones que te discriminan. Entonces me pareció tan lindo y yo dije, rayos, si yo hubiese conocido esto cuando tenía 16 años, seguramente quizás no seguiría siendo católica o estar en el marco de un dogma, pero sí mantuviera esa espiritualidad que la mayoría de la gente está conectada, ¿no? De la que no tengo ahora. Pero no es que siento que me haga falta, pero me interesó, es lo que trato de decir. Ni tampoco sientes que estás sola, ni tampoco sientes que si madrugas nadie te va a ayudar. Lo único que creo que todos los seres humanos nos preguntamos es después de morir a dónde voy. Eso es lo único. Y eso será siempre el tema. La pregunta sin respuesta. ¿Agüita? Sí, por favor. Okay. Esa es la producción, carajo. Yo hablo mucho y se me seca la boca. No, sí, está bien, sí, de eso se trata. Gracias. Hay que hablar, hay que conversar, hay que exponer, básicamente es lo que busco con este espacio, Dayan, que la gente tenga esa. Porque a veces también siento que la comunidad en internet es como que muy cerrada también, como que no quiere escuchar y definitivamente va a haber uno que otro. No va a faltar ahí. Ay, Pilluelín, te me caíste del pedestal. Sí. No, va. ¿Qué pedestal? ¿Qué eres loco? A mí me pone una velita. Siempre hay alguien, siempre hay uno. Tú ya te has limpiado, ya no te afecta lo que pasa en redes. La verdad que no. ¿Te has lo peleado único que me preocupa. Sí, uff. Cuando tengo que hacerlo, lo hago. Y si alguien se porta de manera grosera, también soy grosera, la verdad. Creo, y eso es lo que pasa ahora. Quizás mi comportamiento político anteriormente me dice, no, tú no puedes decir eso, Dayan, porque tú eres ni se queda. Rayos, ¿me entiendes? Entonces ahora ya no. Si es de alguien mandar por un coño del cañería, los mando. O sea, no me interesa, porque la gente lo que pasa es eso. O sea, cree que porque están escondidos detrás de algo, no hieren o no duele cuando te dicen algo. O sea, claro que duele. Y si es de mandar al demonio a alguien, lo hago. Pero no tienes temor de que eso Porque mira, yo me he dado cuenta que la gente, cuando tú le respondes, reacciona. Yo no respondo, pero una vez respondí y el tipo me dice, que no sé qué, que no sé cuánto, estoy aquí en la 11 Capitán Nájera, que aquí te espero. Sí, hay gente que es así. Por fortuna, bueno, a mí me han amenazado, la verdad, muchísimas veces. Pero
No sé, o sea, sí me preocupa en ocasiones y de hecho, bueno, es Claro, un riesgo, o sea, claro. a la final. Las redes sociales lamentablemente son positivas y negativas y en ese sentido protegen prácticamente a alguien que te quiere agredir, o sea, pueden ubicarte fácilmente ahora, muy Fácilmente. fácil, entonces, pero el tema es que también hay que poner a la gente en su lugar y de repente, yo no sé, aquí yo no sé si es que de repente te llega a suceder algo o no, pero lo que siempre digo es que si ya te tocó, te tocó. Te tocó y ahí veremos qué pasa luego de la muerte. No hay evidencias, nadie ha regresado, pero en algún lado algo pasará después de este. Yo siempre digo, chuya vida, algún rato nos vamos a morir y qué mejor que vivamos en paz. O sea, qué mejor, Dayan, que sea la decisión que tú hayas tenido en tu vida, sea para buscar paz. Y tenemos derecho a equivocarnos. Usted se ha equivocado y usted dijo a su pareja hasta aquí. ¿Y cuántas parejas hoy tal vez se siguen golpeando porque no tienen el valor para decir hasta aquí? ¿Cómo es la lucha en los derechos humanos para proteger? Porque me imagino que ustedes también tienen casos de mujeres lesbianas, trans, que son agredidas por sus Sí, parejas. exacto. De hecho, es invisible. O ¿Ok? sea, la gente ni siquiera lo habla y trata, es lo que pasaba en el caso cuando yo hice mi primera ruptura. Creen que es un ideal, ¿no? El Walt Disney, o sea, la princesa y el príncipe, sin importar, O sea, o el príncipe y el lo príncipe, buscaron o la princesa o tanto la que ahí princesa. están, lo buscaron tanto que ahí están. Exacto, exacto. Entonces, pero a la final es una relación como cualquier otra, como un heterosexual que puede funcionar o no puede funcionar en el camino. Pero sí, o sea, recibimos denuncias, les acompañamos, les hacemos un acompañamiento de cómo presentarla y lamentablemente en la actualidad si no tienes dinero eso caminará o no caminará porque tienes que pagarle a un abogado para que eso camine, entonces es muy complicado, pero en todo caso nosotros de nuestra parte hacemos lo que podemos y en este caso, repito, hacemos un acompañamiento, damos tratamiento psicológico también si lo necesitan gratuito, esto no cuesta nada cuando es de la asociación. Si quieren directamente conmigo y si cuesta, tengo que vivir de algo. Eso te iba a decir, hay que vivir de algo. Si es con mis compañeros de la organización que son voluntarios, yo ya pasé por ese proceso, Okay. con ellos es gratuito. Pero si ya quieren una terapia conmigo directamente, bueno, pues yo sí cobro. Tú decías abortista, pero por el tema de la violación. Claro, no, O sea, muy de claro. forma general. Ah, de forma general. Entonces ahí... Este cuerpo que no gesta, Ya. este cuerpo que no gesta, como tu cuerpo que no gesta, creemos que no tiene me digas el eso. derecho de poder oponerse a algo de lo que no sabemos. Lo más cuerdo es que estemos a favor de algo que no entendemos por un cuerpo que sí gesta. Ya. Y si las mujeres, y me refiero a las mujeres cis y los cuerpos gestantes, mi marido es un cuerpo gestante, buscan aquello, pero bueno, él no es abortista, él es provida, buscan aquello, lo mejor es que el sistema patriarcal o aquellos que han nacido en un espacio privilegiado como son los varones, y en este caso las mujeres trans que no gestamos, estemos del lado obviamente que buscan las mujeres cis y los cuerpos gestantes. Si se busca que obviamente se haya esa posibilidad de interrumpir el embarazo hasta cierto tiempo, debe de existir. Me parece terrible lo que ocurre en Estados Unidos que vayan a retroceder, porque de hecho, y como siempre dicen, y también lo decimos las feministas, en mi caso las transfeministas, las ricas cuando tienen que abortar se van a Estados Unidos y abortan. Las pobres se mueren aquí. Y eso es lo que queremos cambiar. Y entonces es clarísima tu posición con el veto que acaba de hacer Guillermo Lazo. Ah, no, ese señor está enfermo. O sea, definitivamente nos vendió al movimiento feminista una película que no es la verdad, vendió al movimiento LGBT una película que no es verdad. O sea, es puras mentiras. Ustedes vieron el informe a la Nación. Sí, por favor, yo no sé a quién le hablaba este señor o de qué país estaba hablando. O sea, hay que ser demasiado sinvergüenza. Es el presidente de la República, pero hay que decir las cosas como son. Es un señor sinvergüenza. ¿Cómo nos puede mentir en la cara con tantas mentiras? O sea, discúlpenme. Y en un punto dijo, pero yo no sé qué quieren si ya les hicimos la Secretaría de la Diversidad. ¿Eso dijo? Lo dijo en una entrevista. Yo no un en el pedacito informe. nomás vi. En una entrevista dijo, pero si ya hicimos la Secretaría de la Oye, Diversidad. esa secretaría no hace nada, nada. Guille, no hace nada, Guille. No hace nada, por favor. La chica que está en la clínica de tortura, esa secretaría debieron haberla sacado o mover las autoridades para que la saquen. No la saquen, todavía está allí. Nos matan, nadie va preso. ¿Qué hace esa secretaría? Están, por el contrario, chupando de nuestros impuestos sin que realmente haga algo. Es un adorno, es una lavacara del gobierno esa secretaría. Me pareció espectacular. La idea. De hecho, yo lo aplaudí en Twitter. Dije, me parece espectacular que haya una subsecretaría de diversidades. Ni siquiera los gobiernos de izquierda lo hicieron. Bacán. Aplausos. Pero en realidad, ¿qué es lo que hace eso? No hace nada, por favor.
No. O sea, no solamente es el tema del anuncio, sino de la ejecución, porque parece que estamos actualmente en un gobierno de mucho anuncio, Dayan. Y hablaban de propagandistas de otro gobierno. Sí. Obviamente no votaste, digo yo, por el man. O sea, bien jodido que hayas votado por... No, para nada, jamás. El presidente de la República actual, que obviamente ha tenido muchos problemas y creo que no solamente engañó a ustedes, le engañó al sector agricultor, bananero, están muy arrepentidos. De pronto ustedes, no tú, sino el gremio, decidió apostar por él, hoy se sienten decepcionados. ¿Qué esperan del gobierno? Nunca, yo, por lo menos nuestro sector, nunca. federación y los colectivos aliados, nunca estuvimos apoyando. Nunca, Nada que tenga que ver siempre con... supieron que era mentira lo que decía. Claro, y de hecho nosotros incluso hicimos una encuesta a nivel nacional en la página del voto LGBT, ahí están los resultados, y daban para el otro candidato, que en ese caso era Andrés Arauz. Pero ganó el señor, y de hecho ese señor se unió con gente de Twitter. Voy a dejar en claro, por favor, una cosa es ser activista, ir a territorio, ir a hacer trabajo, talleres, sensibilización, y otra cosa es dar opiniones en Twitter. Quien da opiniones en Twitter y es LGBTs, que dan opiniones en Twitter, no son activistas, por favor. Sáquense ese chip de la cabeza, son opinólogos. Son LGBTs, opinólogos. Hay una lesbiana por ahí, opinóloga, hay un gay por ahí, opinólogo. Nada más. Pero eso es todo. O sea, no son activistas, quítense eso. De hecho, son funcionarios ahorita en este gobierno, porque hicieron hasta un video espectacular. No, yo no creo en Guillermo Lazo, pero lo voy a apoyar. Bueno, lo apoyaron y ahora salen funcionarios del Consejo de Protección. ¿Estás hablando de la señora Troya, no? Sí, por ahí. De participación ciudadana. Es que esta señora siempre me ha atacado. Ella, ahora siendo funcionaria pública, yo no sé qué esperaría o qué debería de hacer justamente en un gobierno como este. No se le escucha en las redes diciendo algo y de repente nada, porque claro, está en su espacio de comodidad como funcionaria pública, como pipona. Entonces, discúlpenme, eso es lo que sucede. Yo por lo menos tuve la decencia en encontrarme con un gobierno de que no estaba compaginado con lo que iba y obviamente renuncié. Más allá de que esté en un órgano de control, no importa. Creo que lo lógico, si se cree que es activismo, obviamente es salirse de un espacio en donde la gente puede creer que es parte del gobierno. Y el activismo que ustedes realizan en algún punto cuando ya no encuentran respuestas, ¿tienen que buscar la calle? Por supuesto, y de hecho se lo he hecho muchas veces. Muchas veces en la calle, a veces afuera de las instituciones públicas. Nosotros hemos estado fuera de la fiscalía haciendo denuncias, hemos hecho marchas. De hecho, ya se viene el orgullo, y el orgullo no tiene que ver solamente con festividades, también tiene un contenido de derechos. Entonces, siempre, frecuentemente tiene que ver justamente con esa pugna del gobierno en ese momento con que haga o no haga o mantenga por lo menos los derechos alcanzados a que los quiera obviamente desaparecer. Sí, porque incluso escuchábamos por ahí algunas ridiculeces que iban a hacer una consulta popular para el tema del matrimonio. Eso es absurdo. ¿Cómo pueden hacer algo así? Pero por ahí se escuchaba... Pero para aprobarlo... No, para negarlo. Ajá, exactamente, los conservadores. Pero por fortuna ya este gobierno no está hablando de consulta popular porque no tiene la credibilidad como para promoverla. 71% de rechazo tiene el presidente de la República. O sea, actualmente creo que va a ganarle ya a Lenín Moreno. Parece. No me sorprende tampoco. ¿Crees tú que debería irse? Por supuesto, si están convocando la revocatoria, vi por ahí a Pedro Granja, que valoro mucho su conocimiento en materia legal, y otras personas también, no solamente él, están promoviendo justamente la revocatoria, me parece muy bien. ¿Cómo es posible que si tú plantees ante el Consejo Nacional Electoral un plan de gobierno y no lo cumples y sigues fresco como que si nada pasa, déjate... Discúlpenme, de tonteras, o sea, hay que hacer algo. No puede ser posible que elijamos a personas para que digan que van a hacer algo y al final no lo cumplen. Dejemos que termine su periodo. Así dicen, o sea, que nos termine destruyendo. ¿Cuántos ecuatorianos vamos a llegar al final luego con tanta matanza? Para empezar solo ese tema, la matanza. El tema de la gasolina, cómo va subiendo. No, es que fue del gobierno pasado. ¿A quién quiere engañar? Él puede detenerla. Así es. Puede detenerla. Por decreto. O sea, no seamos estúpidos. Discúlpenme. No, está bien. No, Él puede detenerla y se acabó. Y no seguiría subiendo justamente tantas cosas. Sube el pasaje, sube la comida, sube todo. De hecho, ahora último fuimos al mercado, no se puede comprar ya nada con $100. Oye, claro, yo me resentí con mi caserita. Yo le digo, caserita, yo toda la vida. ¿Se acuerda, caserita, que mi abuelita me traía de chiquito y yo me comía el huevito cocinado? ¿Se acuerda, caserita? Todo ha subido allá. El aceite, todo ha subido. La gasolina, la situación.
Pero para el gobierno estamos en un gobierno feliz, tranquilo, que no pasa nada. ¿Crees tú que va a pasar lo de Moreno, que se va a agarrar de todos lados para mantenerse? Esto es una bomba de tiempo. ¿Ya? Y lamentablemente lo que pasó en el año 2018 con el movimiento indígena no es que sea premonitorio. En el 19. Hay que analizar las condiciones de 2019, gracias. No es que sea premonición, sino que se trata justamente de la situación como está. O sea, esto es un detonante. Ya anunciaron que desde el mes de julio van a estar activados. ¿Qué cosas no van a suceder, por favor? Si venimos de un gobierno espantoso para otro terriblemente espantoso o no sé qué otro calificativo ya darle después de espantoso. O sea, va a ser horrible y no sé qué acciones vaya a tomar el presidente. Va a haber más muertes, es muy probable. Van a haber más toques de quedas horribles. O sea, yo no sé. El problema es que tenemos un gobierno que uno dice, ¿qué va a hacer? Pero el problema es que parece que no hace nada o no quiere hacer nada. Hablaba yo hace poco estuve por acá, estuvieron Fernando, estuvieron Kevin, estuvo la señora Guiñaga, y le consultábamos precisamente eso, ¿no? La acción que hoy hace el presidente parecería ser que es como el preludio de que Lazo le diga a Correa, ñañito, será posible, regresa. No creo que lo diga, pero... No lo dice, pero es que las acciones, oye. A mí lo que me encanta de todo lo que está sucediendo, no estoy disfrutándolo, pero lo único que queda claro es que se los dijimos. A ver. Tú sí eres Dayan de las que va y dices, te lo dije. No, sí, es que la gente aprende a las malas. La gente aprende a las malas. Yo te dije. Soy conductista, psicóloga conductista, entonces... ¿Qué es eso? O sea que nos regimos al castigo, o sea, esto es un castigo. Ok. Un castigo para quienes han votado, y lo peor de todo es que es un castigo compartido. Sí, porque los que terminamos siendo afectados. También, exactamente, salimos afectados, pero vuelvo a repetir, o sea, ojalá que de repente lo que ocurrió en el 2019, de hecho yo estaba viviendo en pleno en Quito, ahorita estoy yendo y viniendo, en ese momento, me acuerdo, yo estaba en la Flaxo estudiando la maestría de Género y Desarrollo, que ya estoy graduada, pero todavía no me recibo con mi título. Felicitaciones. Gracias. Entonces, estábamos encerrados y sabes que mi pareja, Zach, en ese tiempo, bueno, éramos los dos solos, no teníamos a nuestra hija, él vivía asustado, recién me lo contó, dice, yo no sé, porque yo tenía ahí un espacio digital en donde me pronunciaba en contra del gobierno de Moreno, pero no daba a conocer que era yo. Y tenía muchos seguidores. Entonces Zach decía, a mí me da miedo porque en ese momento, tú sabes, ¿no? Ellos cogían y decían, vayan a tal lugar, cogían y aparecían, ¡pum! Llegaba la policía, preso. No. Claro, entonces lo que teníamos miedo, y más que todo él decía, a mí me daba miedo en ese momento, Dayan, que llegara la policía y cogiera y te llevara a presa. Y yo siempre le decía a él, pero él ahora me lo dice, pero en ese momento le decía, bebé, si algún día pasa algo, claro, por favor que no se lleven mi teléfono, que se lleven todo, pero no mi teléfono. Entonces le digo, no sé qué vas a hacer con él. Pero te imaginas el nivel de persecución y de temor que estábamos en ese momento. No sé ahora cómo estén las cosas porque no estoy tan introducida en la política. Sí, tengo criterio político, comparto cosas. Así te veo, o sea, solamente falta a dónde firmo, a dónde voto, a dónde. Dayan, alcaldesa, Dayan, concejal. Sí, pero está bien, o sea, y creo que, bueno, es una decisión tuya, pero participar en estos espacios, si te lo llegan a ofrecer, ¿por qué no? Sí participaría. El punto es que también necesitaba refrescarme en el sentido de seguir contribuyendo a la comunidad. E introducida por completo en la política no me permite porque siempre hay una visión negativa de lo partidista. Entonces hay seguidores que tengo que dicen, no, yo no estoy... Todavía, aunque parezca mentira, no están de acuerdo con lo que fue la Revolución Ciudadana. Entonces necesitaba justamente limpiar un poco mi proceso activista, obviamente para que la gente vuelva a retomar confianza, porque en realidad es eso, o sea, creo que en este momento la mayoría de las personas se han dado cuenta que es importante de repente la participación política, pero sí, ya creo que hemos entregado algo prudente, entonces continuar con lo que siempre hemos hecho, y es lo que he hecho ahora, o sea, me he continuado en el proceso social, activismo social, y he activado el tema corporativo por lo menos estos últimos 4 o 5 años. Ajá. Interesante, y además que no paras de prepararte, ¿no? Porque estudia que esto, que lo otro. ¿En qué momento para Dayan? Yo creo que, no sé, estoy pensando en un doctorado. O sea, tú te quieres seguir estudiando, pero eso también es una decisión personal, ¿no?
Sí, Sí, creo porque que yo ya no, yo me quedé nomás. te cuento que eso me lo indujo mi mamá. Ay, qué chévere, Sí, qué mi chévere. mamá hasta los últimos años estuvo estudiando, ahora está dedicada a otras cosas en el hogar, pero siempre me fomentó eso, la adoro. Creo que lo que soy representa justamente lo que ella de repente quería que fuera. ¿Sigues con tu mami? Sí, por Sí. supuesto, gracias a Ya, Dios. ya ahora Así ya. sí, gracias a Dios. ¡Oh, oh, oh! Ahí lo dijo, lo dijo. Es una Es expresión. una expresión. Sí, es una expresión Ujú. y creo que más allá de cualquier cosa, sí, es una expresión. Dayan, ya tu mami, tu padrastro, ya obviamente pasaron por toda esa etapa de aceptación y cómo están ellos, ¿están bien? Sí, ¿Cómo te ven? O sea, ¿están contentos? la verdad que sí. Mi mamá más que todo, bueno, se separó del papá de mis hermanos porque sí, sí lo sigo viendo todavía, pero ahora es un buen tipo, ¿para qué? Ah, qué bien, qué Mi bien. mamá, por supuesto, ha entendido todos mis procesos, de hecho participa mucho en la organización, entiende a otras madres, ayuda a otras Ay, qué madres chévere, mira que de tú. repente tienen a personas trans o LGBTs, entonces me hace sentir también cómoda a mí, o sea, de que de repente ha valido algo, no ha valido algo, ha valido de mucho justamente lo que he llevado justamente para que supiera comprender de qué era lo que se trataba el tema de la diversidad y que sigo siendo su hija o su hijo, como me quiera ver, no me interesa, pero en todo caso sigo siendo lo mismo. La única diferencia es quizás el empaque. Claro, o sea, pero el sentimiento, el Ajá. cariño, o sea, eso es lo que yo digo. ¿Qué le dirías tú a la sociedad para tratar de cambiar un poquito el chip? Ojalá que de todas las reproducciones que vayamos a tener en este podcast, lograr cambiar un poquito el chip de la gente. Yo creo que a la gente le hace falta practicar el altruismo, o sea, ponerse en los zapatos de la otra persona. Si yo no me pongo en los zapatos del afrodescendiente y cómo sufre justamente discriminación por raza, obviamente no voy a entenderlo y de hecho voy a convertirme en una discriminadora también. Si yo no me pongo en los zapatos de una mujer que de repente quiere interrumpir su embarazo y no sé las condiciones, por qué causas justamente lo desea interrumpir, o sea, me va a hacer alejarme de aquello y me va a hacer negar esa posibilidad de que esa mujer pueda justamente ejercer soberanía sobre ese cuerpo. Si yo no me pongo en los zapatos de una persona que de repente es una persona con discapacidad, no voy a saber quizás las complicaciones que tiene a lo largo y en el cotidiano de su vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros no hacemos eso, o sea, no sabemos en qué camino o qué cosas vamos a llegar. Y cuando nos suceden a nosotros, y con esto no estoy diciendo que esto es malo, sino que lo que trato de decir es que pensemos siempre en la otra persona, pensemos en su diferencia. Y nunca, creo que esto ha sido un error que se ha cometido en el movimiento, y hablo a movimiento LGBT, de promover la igualdad. Porque en realidad es que no somos iguales, tú y yo somos Así distintos. es. Si ponemos a otra mujer trans aquí, es distinta a mí. También es O sea, diferente. Va a tenemos pensar diferente a ti. exacto, y lo que tenemos que aprender en realidad es a aceptar las diferencias de las personas, así de sencillo. Precioso, hermoso. Creo que esa tiene que ser la raíz, el hilo conductor con nuestra familia, con nuestros hijos, con la gente, con los vecinos, con todo. Aceptarse, ser felices. Creo que al final del camino es eso. Así Ha sido es. una bonita conversación, Dayan, de verdad. Yo te agradezco muchísimo, primero por haber aceptado, así, de One Pirulín Pim Pum, sin ponerme tanto problema. No, yo soy una tipa descomplicada. Bacán, bacán. Es que a veces no se encuentra con la gente así, ¿no? Sí, yo sé. Que no son complicaditos, yo tengo que lidiar, pero te agradezco muchísimo porque tú demostraste esa comprensión y eso se valora. Te felicito. Deseo que te vaya súper bien, que Ay, saques gracias. los títulos que vayas a sacar, pero que nunca pierdas el mejor de los títulos. Ser feliz, estar bien, ser un buen ser humano, ¿no? Más allá de lo que tú decías del empaque y que la gente vea más allá de lo que simplemente se observa, sino el sentimiento, lo buena persona, porque para malos, heterosexuales, homosexuales, trans, y para buenos igual, o sea, tus palabras para despedirnos allá. Bueno, pues nada, para mí ojalá que el proceso que he llevado y por supuesto las contribuciones que estoy haciendo y que voy a continuar haciendo en el activismo social corporativo y si hay la posibilidad político, Éntrale. me permitan justamente seguir deconstruyendo la sociedad ecuatoriana para bien. Eso nada más y que siempre piensen en la otra persona, en su diferencia y en aceptar la diferencia. Nada más. Y éxitos también para ti, para tu programa, el podcast de Nelson. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que está el botón gracias. Colabórennos porque es súper importante el financiamiento, si no, ¿cómo sobrevivimos?
Nos vemos en el próximo capítulo.